Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Estamos a ver si nos unimos todos. Vale. A ver qué nos falta, Alejandro. Nada, todavía no se unen, se están haciendo de rogar. Pero llegadas, Bueno, llegadas. esperaremos un poquito, no pasa nada. Desesperaremos, desesperaremos. Es que nosotros hemos sido muy puntuales. Sí. Hola, hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Ay, no, Muy bien. estoy movido así, ¿no? A ver, un momentito. Ahí tenemos el techo. Mejor, ¿no? Es que, Mejor. ¿así estoy peor? Ahí estás en horizontal. Ah, claro. Es que, claro, con el casco y así también estoy mal, ¿no? Así estás peor todavía, sí. Vale, pues mira, se me quitan los cascos. Así estoy mejor. ¿Bien? Ahí, sí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy en la librería Luces de Málaga. Me han dejado aquí un huequito, porque tengo que ir al teatro ahora un rato, pues hola, aquí, muy amables, y me han dejado un hueco de la librería. No sé si se ve de fondo, pero bueno. Sí, sí. Sí. A mí me ha pasado igual. Nosotros estábamos ensayando. Ah, Adrián se ha ido pitando que tenía otros compromisos y me he quedado yo en la sala de ensayo. vale. Porque si no, no me daba tiempo a llegar a casa. O sea que. Vamos todos rascando donde podemos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo estrenáis? Te he perdido, Alejandro. Ah, sí. Uy. Ay, Ahora. tío. ¿Te preguntaba que cuándo estrenáis la obra? O... El jueves. El jueves Ah, estaremos en el barrio, empezamos allí. Y estaremos hasta el domingo. vale. Qué bien. Estupendo. Hasta el domingo solamente, ¿verdad? Sí, sí, solo estamos una semanita. ¿Y después movéis para otros sitios o giráis o algo? Ya llevamos girando desde el 2020 con esta obra. Lo que pasa Ah, es que no habíamos estado todavía en Madrid y esperamos que con esta pequeña introducción podamos girar por el resto de la Comunidad de Madrid. A ver si hay suerte. qué bien. Joder. A ver si hay suerte y nos programan en más sitios. Claro que sí. Qué bien. Pues a ver si puedo verla, ¿verdad? Que no, no sabía que lleváis tanto tiempo con la obra. Ya había oído hablar de ella, pero no sabía que lleváis tanto tiempo. Sí, de hecho la estrenamos 2 semanas antes de la pandemia. Anda. Ah, O sea, que os pilló de lleno. Mm, sí. Tuvimos que parar, claro, y no sabíamos qué iba a pasar porque, pues eso, cuando claro. se para una obra, una producción, luego retomarla es muy difícil. Pero por suerte pudimos nada más salir, nos reprogramaron en los sitios donde se había caído y pudimos hacerla. O sea que bien. Genial. Pues aquí. A ver, nos Santa María, ¿no? falta María, sí. El caso es que me aparece como que está conectada, como que la invitación está enviada. Pero la acepto y no. Ah, Ahora, ¡Ay, ahora! Que es que no sabía, digo, no sé si es que Uy, te hace está súper borroso, ¿no? sí, parece que hay vaho, ¿no? De la... un poco. Un momento. ¿Qué será esto? No sé, no se ve nada. ¿Esto es mi Estás como, cámara? sí, como translúcida. Yo lo veo, pero no sé por qué.
A ver, no sé. Pero mi cámara en principio funciona. No sé. Hostias, pues... Esto es un misterio. No sé. Bueno, tendremos... Claro, es que digo, dale la vuelta a la otra cámara, pero entonces no nos vas a nosotros. O sea, es un poco... Es que no sé por qué sale así. A ver. No sé. No tengo explicación para esto. Nunca me había pasado. Siempre hay una primera vez y la tecnología es un misterio que no vamos a hallar. Sí, bueno, pues... Bueno, esta es mi imagen. será una imagen translúcida, pero prometemos que al otro lado está María Rodés. Sí. Primero, gracias a todas, a todos por estar hoy aquí. Gracias también a los que nos estáis viendo. Gracias por estar pues, en una más de este cuarto de invitadas que organiza el Teatro del Barrio pues, para hablar en torno a la vida política, cultural y social, pero sobre todo en torno al arte, en torno al teatro. Y hoy vamos a ocuparnos de los y las creadoras millennials, que para este lío, gran lío que tenemos de generaciones, se supone que son los nacidos entre el 81 y el 93, aquellos que crecieron entre el boom inmobiliario, la Expo y las Olimpiadas de Barcelona, en ese mare magnum. Nacisteis vosotros, estos creadores que estáis con nosotros. Y bueno, pues en el Teatro del Barrio este mes hay varias obras que abordan precisamente cómo la cultura política y social de las últimas décadas han marcado las vidas más personales, porque es verdad que nos fijamos mucho en otras décadas, en otras épocas, desde la guerra civil a la dictadura, a la transición, incluso gente que no ha vivido esas épocas sociales, pero de repente en la cultura a lo mejor se habla poco de las décadas posteriores, ¿no? De lo que tenemos más cerca, de qué ha pasado. Lo primero que voy a hacer es presentaros, porque entre todas estas obras llega Los Novios, que llega de la mano de la compañía de Buyanga, que ya nos comentaban ahora cómo empezó antes de la pandemia. Ahora llegan a Madrid, una obra que está de gira, que está más que premiada, que está esta semana en el Teatro del Barrio, y nos acompaña Ariane Igón. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí, gracias por acompañarnos. Y luego tenemos más representantes de esta generación millennial. Por un lado, a la translúcida María Rodés, que está allí detrás de esa cámara, compositora, cantante, nacida en Barcelona en el 86. Y también tenemos al escritor, al también creador, Alejandro Simón Partal, que bueno, es escritor, doctor en filología hispánica, investigador, estepona del 83. Todos sois creadores, sois millennials. ¿En qué creéis que os ha afectado, en el mejor de los sentidos? ¿Cuál es la impronta que os deja vuestra generación? ¿Creéis que es casi inevitable que la generación en la que una nace se traspase a su creación? ¿Quién responde? A ver, yo creo que sí, creo que evidentemente lo que has mamado en casa y lo que has visto por parte de tus padres acaba traspasando en ti y acaba conformándote en la forma en la que acabas siendo, ¿no? Y evidentemente nosotros venimos de una época de supuesta bonanza que vivieron nuestros padres para luego acabar en la crisis en la que nos ha salpicado a nosotros, ¿no? Entonces es inevitable querer tener respuestas y decir, ¿por qué ahora nos encontramos en la crisis tan grande que nos encontramos? Las buscas en los años anteriores, ¿no? Justo anteriores a nuestra generación. Y que al final quieras contar por qué, cómo eres y por qué, y quieras encontrar respuestas a por la situación que vives es así, ¿no? María. Sí, bueno, de un lado eso y de otro lado, pues también evidentemente el impacto tecnológico del momento, ¿no? La llegada para nosotros, fuimos como Internet, de repente aparece y eso nos da una serie de posibilidades muy distintas a las de la generación anterior y eso para mí es como un cambio fundamental que nos caracteriza, ¿no? Que vivimos ese impacto de la llegada de Internet. Otros han nacido ya con él y otros pues quizá no lo pudieron aprovechar tanto.
Y luego también depende de cada uno, pero yo sí que tengo como muy grabado la sensación como un poco pesimista, ¿no? De salir de la universidad y todo el mundo fugándose del país, ¿no? Todo el mundo yéndose a otros países a trabajar y un poco esa sensación como de no hay futuro, más pesimista, que hace que a lo mejor tampoco que te plantees lo que haces de una forma quizá menos ya con menos esperanza de triunfo, ¿no? Sino como más una cosa más para ti, porque ya como está todo tan perdido, pues que yo es una cosa que veo mucho ahora, ¿no? Que hay como muchas expectativas de éxito y yo no tuve nunca esas expectativas de éxito. Es muy raro hablar con esta, no sé por qué se ve así, ¿eh? Lo siento los que estéis viendo, pero bueno. Alejandro. Sí, bueno, lo que decían ellas, ¿no? Y también que hemos sido la primera generación en constatar y en, digamos, en padecer y en, bueno, y en ser cómplices de la estafa que supuso, por ejemplo, que la universidad, en la Complutense, por ejemplo, o en otras universidades, ¿no? En todas las universidades públicas españolas, para tener el carnet de la biblioteca, fuera patrocinado por el Banco Santander, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tuvieran ya una tarjeta monedero. Eso fue sobre los años, a principios de los 2000 o en 2005, 2006, por ahí, ¿no? O un poco antes, quizá, y antes, creo. Entonces yo creo que ahí fue como el fracaso en la entrega total y una generación muy pazguata también, por otro lado, ¿no? Es decir, que muy sumisa en el peor sentido de la palabra, porque eso en otros momentos puede estar bien. Pero, dado eso, y por otro lado, como en la poesía, por ejemplo, siempre se ha construido por generaciones, eh, creo, igual que la música, ¿no? O en el teatro, ¿no? Creo también lo de la generación se ha devaluado un poco, ¿no? No pertenecemos a ninguna generación. Sí a nuestro contexto, a nuestra vida hemos vivido, pero no creo que nuestros colegas y compañeros, bueno, en mi opinión, que en la poesía, por ejemplo, se ha roto todo eso, ¿no? Siempre ha habido las generaciones que han sido tan monolíticas, pero creo que eso se ha difuminado afortunadamente porque, bueno, porque es una tontería sentirse, yo no tengo por qué sentirme cercano a alguien porque haya nacido el mismo año que yo, ¿no? Es decir, me parece que eso es una pobreza. ¿Creéis que en un sentido creativo, qué creéis que os diferencia de otras generaciones, de otras épocas? No sé si creéis que hacéis, quiero decir en un sentido creativo, más concesiones a la industria, si se hacen las mismas, si al revés hay una sensación de más libertad, de más posibilidad de creación. ¿Cuál es vuestra percepción? Por cierto, tengo en bucle ahora y estoy disfrutándolo un montón. Un pequeño paréntesis, perdón. ¿El qué? Otro disco que estoy escuchando ahora mucho y me está encantando, por cierto. Que nada. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo es un poco lo que he contestado antes, creo. Que, no, bueno, no sé qué he dicho antes, pero creo que he contestado más o menos esta pregunta. Así que os dejo a vosotros contestar. Yo creo que, por ejemplo, vivimos el mejor momento, lo que decías de la industria y tal, creo que eso se ha evaluado. Los sellos discográficos, las editoriales, ya importan menos, no importa tanto o nada que saques un disco, no sé, María lo será en Universal o que te lo autoproduzcas en tu casa o que saques un libro en Anagrama o en la editorial de... ¿no? Hay casos que estamos viendo que eso está perdido, se ha roto y eso me parece que es una alegría, ¿no? Y creo que nunca ha habido más oportunidades que ahora, así que soy muy optimista en el momento que vivimos, nunca ha habido más posibilidades que las que tenemos, así que vivimos el mejor momento quizá de la historia del periodismo, de la cultura, de la literatura. No creo que haya habido época con más posibilidades, con más dinero público invertido y con más gente haciendo cosas. Alejandro, desde luego, es el optimista. María, Ariadna, ¿qué percepción tenéis con respecto a la relación, pues decía, de editoriales, de instituciones, es igual, teatrales, musicales? ¿Hay más libertad? ¿Estáis más atadas? Yo lo que decía un poco es eso, que también es verdad, o sea, con la llegada, es verdad, de Internet, como que de repente los espacios físicos desaparecen, ¿no? O sea, yo mi primer disco lo saqué porque llegó la plataforma esta, ¿cómo se llamaba? El MySpace, ¿no? Coloqué por ahí mis canciones y un editor las escuchó y quiso sacar el disco. Eso era impensable para una persona 10 años más joven que yo, ¿no? Entonces es verdad que abre un montón de posibilidades y eso es una gran oportunidad para nosotras. Y luego, no, lo que sí que es verdad que veo que
que se ha perdido un poco, y quizá yo soy la pesimista, sí, pero sí siento que se ha perdido a veces un poco de ingenuidad a la hora de, o sea, como que de repente hablo más del terreno de la música, que es el que yo conozco, ¿no? Pero como que se estudia mucho, hay más educación, hay más proyección profesional, y eso a veces, desde mi punto de vista, va también a veces un poco en detrimento de otros aspectos creativos que me parecen importantes. Pero bueno, no sé si se entiende algo o soy demasiado, estoy evitando demasiado tocar. Que las cosas están guiadas como que igual limitan más un aspecto más artístico, más creativo, digamos, menos atado, ¿no? Sí, que somos quizá más, o sea, que hay una cierta tendencia más a trabajar lo técnico, a la cosa empresarial también, ¿no? El querer a la sobreexposición, a estar como muy... Todo este tiempo que dedicamos a exponernos también es un tiempo que va en detrimento de la introspección y quizá de la profundidad. Ariadna, en el Como, teatro. a colación de lo que dice María, yo lo entiendo un poco como que cada vez somos más polifacéticos porque nos lo tenemos nosotros. Antes habían instituciones o habían, pues eso, discográficas que se encargaban de llevarte, entonces tú te podías encargar más de lo, siempre que hubiera, no sé, hablo de la música, pero bueno, yo me voy a tirar más por el teatro, que es de donde entiendo. Y nosotros justo nos encontramos cuando nosotros terminamos la carrera de arte dramático, viniendo de Valencia, justo habían cerrado Canal Nou, y nos encontrábamos que gente que trabajaba en televisión estaban haciendo microteatro. Entonces, ¿qué espacio nos podían dejar a nosotros que acabamos de salir de la escuela? Entonces nos encontramos en un desierto artístico en el que no veíamos posibilidad de tener una continuidad en el trabajo. No había ya giras de 2 años, que una compañía girara durante 2 años, cosa que antes era súper normal. Las compañías de teatro giraban durante años y los actores tenían trabajo fijo tranquilamente, y si no, en televisión. A raíz de esto, nosotros tuvimos que montarnos Bullanga, por ejemplo. Se tuvo que montarse porque no teníamos otra, porque o nos lo montábamos nosotros o nos íbamos a trabajar de otra cosa. Hubo algunos que conseguimos mantener nuestras compañías, otros que las compañías se acabaron diluyendo y acabaron en otras cosas, pero a pesar de haber más libertad, porque sí que creo que hay más libertad a la hora de crear, sí que veo más que estamos como más a la... porque no tenemos instituciones de peso que nos respalden o empresas de peso que nos respalden para poder tener un trabajo más o menos estable dentro de esta inestabilidad artística, ¿no? Entonces, creo que no soy ni tan pesimista ni tan optimista, pero estoy un poco ahí en el no saber qué nos va a deparar. Yo creo que nuestra generación, perdón, nos ha obsesionado mucho con el hecho de la grandiosidad de vivir de algo, ¿no? Es decir, que hemos dado demasiado valor, y esto a lo mejor es muy poco, sí, quizás no sea muy aceptado o arriesgado comentar, pero bueno, creo que hemos idealizado la cosa de vivir de la música, vivir de la literatura, vivir del teatro, y a veces no hace falta vivir. Es decir, podemos convivir o vivir con eso sin necesidad de tener que tener una nómina importante o una estabilidad, ¿no? Creo que quizá la única solución de supervivencia sea quitarle el peso de la importancia social que nos justifica cuando vivimos de algo, como el complejo de sentirnos frustrados por no vivir de lo que hacemos, ¿no? Es decir, que no sé, es el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde la gente pues se dedica a varias cosas para vivir, para tirar para adelante, y no hay ese complejo que creo que sí que hay en España y en algunos sitios de Europa, en el que, claro, si no vives si la música no te da unos ingresos, el teatro no da ingresos, pareces un pringado, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Uno puede trabajar, ser un gran actor, bueno, no un gran actor, pero puede hacer su trabajo de lo que sea sin necesidad de inmediatamente tener que pagar sus facturas con ese trabajo creativo, ¿no? Por supuesto, con el tiempo solamente sí, y quizás esto no sea muy popular decirlo, pero la forma de aliviarnos esa frustración o esa cosa de que no tenemos estabilidad, quizás sea pues ponernos un poco por debajo, ¿no? De la situación y esperar, ¿no?
Sí, que además creo que eso lo hemos heredado mucho justamente de la generación de nuestros padres, esta necesidad de salir del colegio o de la universidad quien podía y enseguida cásate y enseguida cómprate un piso y enseguida ten hijos y quien no tenía ese esquema era un raro, era un repudiado social. Y ahora por lo menos eso sí que ha habido un cambio de paradigma, creo yo, en cierta manera, que aunque todavía tenemos ese estigma de el que no consigue vivir de lo suyo es un pringao, ya no está tan mal visto que alguien no quiera tener hijos o que alguien no quiera comprarse un piso o que alguien no quiera... Ya hay como más apertura de mente en ese aspecto, creo yo. Entonces, Yo, por ese yo lado... en el sentido profesional justamente siento que ha ido a más esto. O sea, yo siento, por ejemplo, en el tema de la música, como claro, cuando yo estudié música no habían tantas universidades de música como hay ahora, ¿no? O sea, y ahora cada vez hay más. Entonces, en estas universidades hay asignaturas enfocadas en marketing, en comunicación, en cómo vivir de la música. Entonces, esta gente que sale tan preparada de estas universidades, músicos, cuando salen quieren ganar, o sea, les han enseñado que tienen que vivir de ello y que tienen que asumir una serie de, o sea, que hay una serie de necesidades que tienen que cubrir y que no pueden trabajar por menos de, y claro, eso cuando yo empecé no existía, o sea, yo curré los primeros 5 años gratis, o sea, como sin cobrar nada, por pura vocación. Y creo que eso, mi sensación es que como con la educación, que está muy bien, pero como hay una educación tan enfocada al éxito y tan enfocada a vivir de, que claro, la gente no quiere hacer nada gratis. Y pues que el arte es que es como un poco un tema delicado. Pero no sí, sí que es verdad que ha ido, que lo que tú dices, ¿no? De que se han abierto esos a nivel de la maternidad o de todo eso sí. Pero a nivel profesional, yo creo que hemos ido a más en eso. ¿Y no creéis que eso tiene relación también con, o sea, que en realidad como que siempre ha ocurrido en cierta forma, ¿no? Como que el arte y la estabilidad siempre evidentemente han sido un poco enemigos. Lo que pasa es que probablemente esa inestabilidad ahora es extrapolado a muchísimos otros gremios que nada tienen que ver con la cultura ni con el arte, sino que de repente se ha convertido en norma y a lo mejor pues no sé si por un lado supongo que profesionalmente o educacionalmente se tiende a lo que dice María, a formar gente pero luego la realidad y el día a día y la tierra tiene más que ver con lo que dice Alejandro, de bueno, vamos poco a poco intentando equilibrar tu pasión con tu trabajo con el que pagas el alquiler. No sé cuál es vuestra un poco percepción. Yo sí, creo que sí, que es lo que dices. Y también pienso que también hay aspectos positivos del querer vivir de lo que hacemos, que es que, por ejemplo, mis padres jamás se hubieran atrevido a intentar vivir de la música, ¿no? O sea, lo daban por imposible. Era como algo, en ese sentido, pues está bien que, bueno, que nos atrevamos, aunque haya que compaginarlo con otros trabajos, pero que creo que la generación anterior, muchos ya lo frustraron directamente antes de intentarlo, vaya que no. En ese sentido, es una cosa buena del profesionalizar el sector artístico también. Sí, también está esta política de lo cool, ¿no? Que todos tenemos que ser artistas, músicos, cineastas y todo esto. Y la inestabilidad viene porque la mayoría, o muchas de las películas que se hacen, o de las obras que se estrenan, o de los libros que se publican, o de los discos, son totalmente prescindibles, ¿no? Y se ve que no hay alma, que no hay una entrega. Es decir, que yo creo que eso también ha sido la autoestafa, el autoengaño propio, ¿no? De que si no somos esto, es que somos una gente no sofisticada, ¿no? Y la verdad es que cada vez, sobre todo yo, bueno, yo lo veo más en el cine, aunque no soy cinéfilo ni cineasta ni nada, pero la cantidad de dinero, de industria que hay detrás de cosas que son absolutamente prescindibles, banales y absurdas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es morir en lo que se hace, ¿no? Es decir, tener la necesidad de hacerlo porque tienes la necesidad, ¿no? Y no por pertenecer a un pseudomundo y por ponerte bonito y ser un poco cool, ¿no? Que es la verdad lo patético de la... Y por eso creo que casi pocas carreras se mantienen porque hay poca alma detrás, ¿no? Hay más estética que vocación, que voz interior, ¿no? No sé.
Queríamos hablar de cómo influyen realmente los años, si verdaderamente influyen los años en los que uno nace en su creación artística. No sé cuál es vuestra percepción, pero es verdad, lo decíamos en la introducción, como personas de cualquier generación, creadores y creadoras de cualquier generación, de pronto hacen una película, un libro, una obra de teatro, me da igual, de un hecho histórico como puede ser la Guerra Civil, que ha sido contada desde muchas generaciones, o la transición, o incluso de repente nos vamos al presente y ahora contamos, claro, obviamente un hecho tan traumático y tan catártico como la pandemia, pero es verdad que hay fases que se han quedado por el camino. No sé si por qué razón, no sé por qué creéis que ha podido ser, porque la generación millennial no ha contado a lo mejor tanto esos años, esa Expo del 92, esas Olimpiadas, ese boom inmobiliario y cómo cayó después. O sea, ¿creéis que a lo mejor eso se ha quedado un poco en el tintero? No sé si a lo mejor vuestra percepción es la contraria, si realmente se cuenta o no se quiere contar, o a lo mejor no se ve de una forma creativa como material para contarse. No sé cuál es vuestra percepción desde el lado de creadores. Sí que es verdad que yo creo que igual tiene también un poco que ver un poco con lo que decía Alejandro, de esa falta de alma, ¿no? De buscar lo comercial, de buscar lo morboso. Entonces, creo que genera más interés o más morbo hablar de la guerra civil o hablar de hechos más traumáticos, como una guerra, como un conflicto, que una época en la que era una época de bonanza, de falsa creencia de que todo iba bien, de que todos se podían permitir comprarse un piso, todos se podían permitir tener un trabajo para toda la... O sea, como una época más insulsa, por decirlo de alguna manera. Y puede que ahora que estamos viendo las consecuencias de lo que ha sobrevenido de esa época, empiece a interesar el hecho de decir, ¿por qué estamos como estamos ahora? Porque a lo mejor en los 80 y en los 90 las cosas se hicieron de una manera que ha desembocado en lo que estamos viviendo ahora. Pues igual sí que hay que poner el punto de mira en eso, ¿no? Y no dejarnos tanto llevar por el morbo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, guerras, conflictos bélicos, no sé. Pero sí, creo que se ha hablado poco y que se debería hablar más. Bueno, el desahucio se ha tocado más, ¿no? El tema de la película esta, Silvia Pérez Cruz, que hizo un disco, creo, alrededor del tema del desahucio. Una película que no me acuerdo de quién, de Cortés, del Cerca de Casa o algo así. Luego alguna serie, ¿no? Pues, no sé, algunos temas se han tocado. El tema del desahucio supongo que también por el componente este dramático, ¿no? Que dices tú también, pues se ha tocado más, pero es verdad que no sé, pues quizá bueno, eso, que para hacer ficción no son temas tan que les haya sacado tanto jugo, no sé. No sé qué más decir. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que ha sido una generación que, bueno, a mí lo único que me preocupa es envejecer mal, es decir, esto de la generación de cumplir años, eh, pues hacernos viejos y nostálgicos de eso, ¿no? Y los millennials o esta generación de los 80 ha tenido, han caído quizá en eso, ¿no? Bueno, pues en idealizar el pasado y tal, pero yo creo que lo que hay una tendencia general es que sí que se tratan de esos temas, que es necesario tratarlo y que lo autobiográfico se ha impuesto porque había necesidades de la ficción, porque lo autobiográfico y la ficción a veces se entremezclan y no es ni una cosa ni otra, pero sí que se ha ido, creo que por lo menos en la literatura, se ha impuesto una narrativa de primera persona, de contar las cosas, de lo que trasciende, de ir al urgente, que quizá bueno, pues que quizás sea la base común de la creación ahora, ¿no? De ir al autobiográfico no por narcisismo, sino por necesidad de contar tu experiencia, ¿no? Bueno, pues lo hemos visto con el feminismo, ¿no? Que había un auge porque había que contar estas cosas, ¿no? Y sí que es esa respuesta, creo, el autobiográfico como respuesta a una generación que necesitaba, pues, contar todo esto que ha vivido, ¿no? Y una situación, pues, tan tremenda como como en la actualidad. Y encontrar como sentirte parte de un colectivo, ¿no? Sentir que no estás solo en esa necesidad de entender, de expresar lo que te ha pasado, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, los novios
nos pasa un poco eso, ¿no? Es autobiográfica y está esa necesidad de encontrar que el espectador se ve reflejado en lo que estamos contando, que es algo individual pero a la vez es colectivo. Y eso, esa necesidad de sentirte parte de un colectivo creo que es algo muy humano también. Entonces, al final, como creadores que además trabajamos dándole un valor artístico a lo que sentimos, es todavía más latente, ¿no? El hecho de esa necesidad de crear el colectivo. Ujú. Bueno, sin duda la autoficción es, supongo que el común denominador de vuestra generación. Y también es interesante lo que decías ahora, porque realmente en Los novios la realidad que se plantea es que, bueno, lo que ha pasado son los hechos sucedidos y lo que nos ha traído hasta aquí. Eso es como lo único certero, ¿no? Sí, más que lo que ha pasado es lo certero, yo diría más el recuerdo de lo que ha pasado, porque hay cosas que las recuerdas, de repente hablas con alguien y dices, hostia, ¿te acuerdas de aquello que pasó? Y aquella persona tiene un recuerdo horrible porque se ha quedado con lo malo y tú tienes un recuerdo muy bonito, o sea, y el suceso realmente fue el mismo, pero cada uno se queda con una idea. Bueno, entonces ya no tanto el suceso en sí, sino como qué me queda a mí del recuerdo de lo que pasó y cómo eso me transforma y me hace ser la persona que soy. No Y sé es si te he pensado Sí, el recuerdo de lo que tienes, que precisamente el recuerdo siempre es como un poco una transformación del hecho. Alejandro, de hecho, en tu novela, la parcela, porque no quería dejar de lado que has comentado como en la poesía sí que se ha roto mucho la idea de las generaciones, que eso probablemente sí que sea un síntoma y una unión de la creación generacional, pero a la vez luego también encontramos como espacios comunes que pasan generación tras generación, ¿no? En tu novela vemos cómo se relata esa historia de amor entre un profesor y un refugiado sirio que está un poco basada en tu experiencia en Bolonia, y al final vemos como esas historias realmente sí que se producen, así pasen las décadas. Sí, bueno, porque la verdad es que el amor y el desamor, todo eso sigue siendo el eje de nuestras vidas, ¿no? Creo que era Manuel Rico que decía que el enamoramiento es una imbecilidad transitoria, ¿no? Pero desde luego de imbecilidades dependemos, ¿no? No sé, a pesar de todas las calamidades que trae el enamoramiento y el desamor, ¿no? Tratar de comprenderlo sigue siendo pues nuestro destino, y a través de esas relaciones pues se crean todas las aristas y vicisitudes de la condición humana, ¿no? Es decir, por eso es un tema inagotable. Pero realmente cuando uno escribe, cuando uno se pone bueno, pues cuando tiene esa necesidad, como decía antes, de contarlo, tampoco atiende a ninguna tradición ni bueno, pues atiende a lo que necesita contar, ¿no? No piensa que, bueno, pues que voy a escribir una historia de amor, es decir, has pasado por una situación, por una experiencia personal, porque todo nace de la experiencia propia, aunque uno cuente una historia de ficción o de marcianos, estás contando tu autobiografía, ese autobiográfico por necesidad, no se lo dice mi amigo Juan Marqués, habla de que todo es autobiográfico por necesidad, y me parece una gran verdad, ¿no? Aunque cuentes otra historia. Y claro, en ese autobiográfico pues siempre aparece pues la relación con los demás, ¿no? Dependemos de los otros y contamos eso desde las perspectivas que podamos afrontar, ¿no? Entender. María, tal vez en la música siempre ha habido más ese componente autobiográfico. De hecho, bueno, lo vimos con Fuimos los dos, ese proceso creativo que hiciste durante el confinamiento, que era un poco tu proceso, pero al final no deja de ser el de todos, ¿no? Una vez más lo personal se vuelve colectivo. Tal vez la música siempre ha estado más pegada a esa autoficción. Eso parece, ¿no? Sí, como que la canción de amor siempre ha estado ahí, de amor y desamor, bueno, hace mucho tiempo que está ahí, que sí parece que va como... Quizá la música es un lenguaje de por sí más emocional o que está como más conectado quizá con no sé, puede ser que se intelectualice menos a la hora de hacer canciones, ¿no? Entonces vayamos a temas más directos. Uh-huh. No sé si estáis todos de acuerdo, pero bueno, cada uno venís de una rama del arte, pero todos digamos que en cierta forma bailáis en torno a la cultura y al arte, pisando distintas áreas. Al final, si algo
hay actualmente o en las generaciones que ahora están creando es precisamente esa ruptura, que ya no hay tanto encorsetamiento, que se puede hacer un estilo musical y se puede hacer otro, y se puede escribir poesía y luego novela, y puedes hacer teatro y luego otro tipo de teatro más performativo o más de texto. ¿Tenéis esta percepción de que ya no están tan encorsetados a lo mejor las ramas artísticas? Sí que está más aceptado, creo, por la gente, pero todavía sigue siendo sospechoso. Es decir, no se tiende, igual que veníamos a la educación, se tiende a especificar y especializar todo de manera, ¿no? Cuando no sé, se piensa sospechoso cuando alguien pasa, por ejemplo, si una persona que es músico, pues publica, es decir, es escritor y de repente tiene capacidad para hacer un disco, hace un disco, ese disco creo que se va a cuestionar mucho más por su antecedente como escritor que si no hubiera escrito nada, ¿no? Y la poesía pasa, cuando publicas una novela, vienes de la poesía, parece que vienes de un grupo terrorista en vez de género literario, ¿no? Es decir, te señala mucho, se cuestiona, y creo que sí, creo que ya pasamos todos de eso, porque somos gente que todas las personas tenemos que buscar formas de expresión humana y son todas compatibles y necesarias, pero no noto tan claro si está más afectado, pero sigue suponiendo alguna barrera venir de qué determinado sitio e ir hacia otro, ¿no? Me parece, creo, no sé, puede ser. Yo creo que tiene que ver también con lo que comentábamos antes de la autosuficiencia, ¿no? De tener que hacerlo todo nosotros y que es verdad que, por ejemplo, en el mundo de la canción, antes era mucho más habitual que hubiera un compositor, un letrista, un intérprete y que unían fuerzas para hacer como la gran obra, ¿no? Y ahora es como que aunque coges un poco más de un lado, lo vas a hacer tú, porque lo tienes que hacer todo tú, porque tienes que ser tú, y esa cosa del yo y de la autosuficiencia, pues también ha marcado la forma, en este caso, de hacer música, que seguramente pues pasará lo mismo con, pues no sé, con actores que se hacen sus dramaturgias o que, yo qué sé, que antes quizás se dividía un poco más o había más tendencia, no sé. Sí, o con músicos que escriben poesía también pasa, ¿no? Es decir, que hay muchísimos libros publicados ahora por músicos, algunos malos y otros mejores y buenos, pero siempre está la cosa de, es decir, la poesía o la parte, digamos, academicista o sectaria de la poesía casi nunca acepta a los músicos que vienen o alguien que viene de la música, tiene que demostrar bien lo que está escribiendo, es decir, se le pone más sospechas, ¿no? Suspicacia. Alguien viene de la música y hace un libro estupendo de poesía, pues bueno, no se le toma tan en serio, creo, como si alguien que publica directamente poesía. Sí, totalmente. Es como que Mariana, tiene un valor, ¿no? Hacerlo todo tú. Es como que si lo has hecho todo tú, tiene más valor. Bueno, ¿teatro? ¿Perdón? ¿En el teatro, digo? Yo creo que en el teatro sí que se entienden más las sinergias, sí que se entiende, ahora tú diriges, yo me dedico a actuar, tú lo vas a escribir y vamos a llamar a tal que nos va a mirar desde fuera. Por ejemplo, con Los novios la escribió Adrián. Él suele ser el que escribe y dirige todas las obras de la compañía. Y yo suelo estar más en temas de actriz, sobre todo, y en temas de producción, que me lo he encontrado de frente, porque yo ni administración, ni gestión, ni nada había hecho, pero bueno, vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero, por ejemplo, con Los novios, como él también está como actor, porque él se formó como actor, empezó formándose como actor, luego siguió formándose como director, sí que necesitamos esa visión externa por parte de otra persona, ¿no? Que pudiera ayudarnos a crear la obra, porque desde dentro puedes creer que estás haciendo algo y luego desde fuera no se está viendo lo que tú quieres hacer. Entonces necesitábamos a alguien desde fuera y llamamos a un antiguo profesor nuestro que era director, que es director también de teatro. Pero no hemos tenido conflictos ni problemas de decir, no, es que tú eres el director y ahora haces de actor y entonces es raro porque siempre has sido el director. Creo que en el teatro sí que hay más sinergias en ese aspecto. No hay tanto rechazo a que un actor de repente dirija o viceversa, ¿no? Pero yo te hablo de mi experiencia. Igual otro dice, pues yo tuve un director que se las daba de no sé qué. ya.
Bueno, tenemos que ir cerrando este cuarto de invitadas. Solo daros las gracias a los tres, Ariana Igón, María Rodés, Alejandro Simón Partal. Gracias por acompañarnos, por haber hecho esta reflexión muy rápida, muy momentánea, que quedaría para mucho más. Pero bueno, aquí queda este cuarto de invitadas sobre los creadores de la generación millennial. Gracias por habernos acompañado y muchas gracias por haber estado en este espacio del Teatro del Barrio. Y gracias, por supuesto, a todos los que os habéis conectado y todos los que lo estáis viendo posteriori. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego.